Vamos a ver cómo se calcula un circuito de resistencia en serie. ¿Qué significa que las resistencias están en serie? Que están unas a continuación de la otra. En este caso, que la resistencia es How long? la corriente que sale de la unidad, How long? Pasa por aquí, ¿qué intensidad pasa por aquí? La de todos, porque siempre es la misma, 2 amperios. Pero ¿qué R tiene esto? Estos solo son 2 ohmios. Entonces son 2 por 2, 4 voltios. Para comprobar que no nos hemos equivocado, vemos 10 voltios que hay aquí, más 6 voltios que hay aquí, más 4 voltios que hay aquí, Buenos días. El objetivo de este video es para los alumnos de mantenimiento y reparación de PC de los turnos matutinos, vespertinos y nocturnos del Instituto Manuel Olivares. Les habla el ingeniero Miguel Solorza. El día de hoy vamos a trabajar directamente con todo lo que son los componentes electrónicos y sus principales características. En primer plano notamos lo que es una protoboard. Esta es una tabla de prueba para realizar circuitos electrónicos básicos. Aquí podemos notar en primer plano resistencias en serie y lo que son diodos rectificadores. Recuerden que las resistencias se oponen al paso máximo de la corriente en un circuito. Esa es la principal característica de ellas. Se comportan como una llave de paz, es decir, pueden
bloquear completamente el paso de la corriente o disminuir el paso excesivo de la corriente a través de un circuito. En cambio, los diodos tienen una sola polaridad, solamente pueden conducir a un solo extremo la corriente. En el caso de los rectificadores lo que hacen es rectificar la señal que ingresa directamente al circuito para que no haya una sobrecarga de tensión o una caída brusca de tensión y dañar completamente un circuito. Si ustedes notan, la unión que existe directamente de ambas terminales de las resistencias están demostrando que están directamente en serie. Si estuvieran directamente una frente a la otra, estarían en paralelo. Estos se denominan capacitores electrolíticos. Esta es la leyenda que traen los capacitores electrolíticos. Aquí nos dice las características como temperatura, para viaje. Esta línea blanca que ustedes miran acá es la polaridad, es decir, el negativo del capacitor. El color de la franja puede variar, puede ser dorado, puede ser amarillo, puede ser gris, puede ser blanco, etc. En el momento que tienen que ser soldados, tienen que respetarse esta polaridad dentro del circuito electrónico. Los hay de todos los tamaños y colores. La principal característica de ellos es que son polarizados, a diferencia de los cerámicos que no lo son, es decir, pueden conectarse de una o de otra forma. Aquí los vemos un poco más en detalle. Él posee directamente dos barras con un dieléctrico unidas en una solución. Si nosotros quitamos esta carcasa, nos vamos a encontrar que la solución todavía existe. Estos que vemos acá son los transistores, algunos con diferentes encapsulados. Si ustedes pueden notar que el símbolo de los transistores son dos diodos en contraposición. ¿Por qué? Porque se comportan como un diodo. Generalmente pueden permitir el paso de la corriente a través de dos terminales, pero no pueden variar directamente ese comportamiento. Aquí son dos diodos. Leyendo de la terminal 1 a la terminal 2 es un diodo, y leyendo de la terminal 3 a la terminal 2 también es un diodo. Por eso el símbolo electrónico de los diodos, de los transistores, son los diodos en contraposición. Aquí notamos un encapsulado TO120. Este es un fototransistor. Este es un rectificador de señal. Si ustedes se fijan, aquí aparece directamente el código con el que se tendría que ir a comprar al mercado nacional. Todos traen directamente una numeración. En el momento que van a ser sustituidos, tiene que ser exactamente la misma. No puede ser un genérico. En este caso tenemos lo que son las bobinas. Para apreciarlas un poco mejor, voy a rotar la imagen. Aquí tenemos una bobina del nido de ferrita, bobina toroidal, bobina de colmena y un transformador, que es la unión de dos o más bobinas. Recuerden que las bobinas generan corriente a través de un campo más electromagnético. Cuando ustedes van a medir las bobinas, tienen que asegurarse de que una de las terminales que tenemos acá esté en unión con la terminal roja del multímetro y la otra con la negra en la escala de un valor. Él tiene directamente que generar un sonido si todas las terminales están perfectas. Es decir, se tendría que comportar como un ohmómetro. Regresando acá, tenemos directamente lo que es un capacitor que no es electrolítico, es un capacitor cerámico. Si ustedes se fijan, tenemos los guarismos. En los guarismos tenemos de que primer guarismo, segundo guarismo y la cantidad de ceros por la que va a ser multiplicado. Por ejemplo, aquí sería 27 por 10.000 y la J, que sería la tolerancia, y este soporta 400 voltios. Estos no tienen polaridad como los otros. Este es un 331J, este otro es el 394J
y este que casi no se nota mucho. Estos son cerámicos. Si ustedes se fijan, el material es completamente diferente. No importa en el lugar donde ustedes los coloquen, no tienen polaridad alguna. Generalmente siempre se calcula con guarismo. Eso no es una norma fija, porque siempre tienen que traer una letra de tolerancia. Ya hay algunos que solamente lo van a encontrar así, pero en otros casos obviamente sí se necesita la letra de tolerancia. Estos son los circuitos integrados DIP, Dual Inline Package, ¿ya? Paquete en línea dual. Si ustedes se fijan, porque traen doble hilera. Esta muestra que ustedes miran acá y este puntito es el que determina dónde está la terminal número 1. Y donde está la muesca se determina directamente dónde termina la terminal mayor. Este es el código que posee este circuito integrado al momento de estar comprado. Todos poseen un código en realidad. Lo que pasa es que aquí es un poco más borroso. Siempre recuerden que a donde va el punto es directamente donde comienza a leer, o sea, aquí está la terminal número 1, ¿sí? Y donde va al lado de la muesca es donde terminaría la terminal mayor. Estas que están acá se llaman hilera de terminales. Estos son los denominados fusibles, que se encargan de cortar el paso de la corriente, pero ellos tienen directamente que cortar un filamento para evitar el paso de la corriente completa a través del circuito. En pocas palabras, ellos tienen que morir para que el circuito siga viviendo y que no sufra mayores daños. Estos son de cristal. Aquí tenemos las resistencias. Estas resistencias son de carbón. Miren, carbón. Esta es una cerámica. Si ustedes se fijan, aquí tienen bandas de colores. Las bandas de colores las tienen que calcular directamente según las normas internacionales que existen, que ya más adelante las vamos a mostrar aquí en el video. Por ejemplo, aquí es verde, café, negro, dorado. En este caso es amarillo, violeta, amarillo, dorado. Aquí tenemos verde, café, naranja, lila. Generalmente siempre recuerden de que las resistencias se leen de izquierda a derecha. Y generalmente a la derecha siempre vas a obtener los colores rojo, plateado y dorado. Más adelante vamos a tomar ese tópico. Aquí están directamente de las más antiguas resistencias que existen. Estas directamente tenían el valor en joules. Generalmente cuando usted está planchando, usted está utilizando resistencia. Cuando usted está subiendo o bajando el volumen de su radio, siempre ocupa resistencia. Aquí están un poco más claras los colores y las formas. Miren, por ejemplo, esta es rojo, rojo, azul, plateado. Esta es directamente café, verde, naranja, violeta. Esta es verde, café, negro, dorado. ¿Bien? Este es un diodo LED o un diodo emisor de luz que lo utilizamos directamente para los teclados, para indicarnos si activamos la mayúscula, si estamos utilizando el bloque numérico. Se trabaja directamente en la escala de continuidad para poder hacer que encienda el LED. Estos que ven acá son fototransistores del tipo C5047 5G4. Este modelo lo utilizan los monitores de 17 pulgadas, por lo general tipo CRT. Este es directamente un rectificador de señal. Este es un SL2040 PT. Si ustedes se fijan aquí, sí se nota claramente que el símbolo del transistor son directamente dos diodos en contraposición, porque se comporta como que si fuera un par de diodos unidos. Estas obviamente son las terminales. Recuerden algo muy importante: todo transistor posee 3 terminales, independientemente del tipo de encapsulado, a excepción del TO03. Tenemos directamente base, emisor, colector, pero esto obviamente puede variar según el fabricante. Puede que la base generalmente esté en el centro, pero puede que un fabricante la coloque a la izquierda o a la derecha. Aquí podemos notar un poco más clara algunos de los principales encapsulados. Este es el TO120
que están unidos a un disipador térmico. Voy a rotar la imagen para que todos lo puedan apreciar. Aquí tengo directamente sujetos al disipador térmico de una fuente de poder los 3 transistores, y aquí tengo directamente un fototransistor, un rectificador de señal y un transistor de potencia. Esto que ustedes miran acá son las bobinas toroidales. Recuerden que entre mayor sea la cantidad de espiras es mucho más potente. Si ustedes se fijan, esta es completamente potentísima. Esta la tenía directamente en una fuente de poder. Esta en cambio la tenía una tarjeta madre de computadora, y estos son transformadores. Miren, transformadores son los que transforman, como su nombre lo dice, transforman la energía recibida en una que pueda utilizar cierto dispositivo. Recuerden que los transformadores es la unión de 2 o más bobinas entre sí. Miren, generalmente siempre hay una bobina de entrada, directamente una línea de entrada y una línea de salida. Estos son nada más y nada menos que los tubos al vacío o válvulas termoiónicas que se utilizaban en los radios, como los más famosos que son los Siboney, los Caribe, igual que los televisores de la década de los 70s, 80s. Estos eran los padres de lo que hoy conocemos como el diodo. Cuando estos se calentaban es que producían la señal de colección. Aquí los notamos en otro plano. Aquí están todas las terminales. Los 3 son genuinos, son RCA Victor, ya no existen. Este video llega a ustedes gracias al ingeniero Miguel Ángel Solórzano, profesor del Instituto Manuel Olivares. Aquí tenemos en primer plano también lo que son algunos diodos LED o diodos emisores de luz. Recuerden que los diodos, independientemente que sean rectificadores o diodos Zener, generalmente trabajan con un ánodo y un cátodo. El ánodo es el positivo, el cátodo es el negativo. ¿Ya? Ocupa 2 polaridades, solamente a una puede transmitir. Este que tengo yo en mis manos ahorita es directamente nada más y nada menos que un transistor bipolar. El transistor bipolar generalmente es bastante pequeño y tiene una forma semicircular. Miren, es completamente súper fácil de reconocer. Un transistor bipolar de uno que no lo es como los anteriores, los rectificadores de potencia, los rectificadores de señal, RF. Aquí está la vista de perfil o lateral. Ahora miremos las escalas del multímetro, algo súper importante que todos deben de aprender. Para comenzar, esto que ustedes miran acá, en este tipo de multímetro que dice ACD, es voltaje de corriente alterna. Si usted está seguro que en su casa solamente hay 110, 120, entonces lo puede colocar en esta escala, en 200. Pero yo en lo particular les recomiendo que si van a una empresa grande, siempre colóquenlo en la parte superior, es decir, la escala máxima. En este caso sería la de 750, ya para evitar problemas. Aquí donde yo tengo el selector, aquí sería directamente la escala. ¿Ya? Este es directamente el apagado que tiene el multímetro digital, y estas son las escalas de corriente continua. ¿Ya? Direct Current Voltage. En Direct Current Voltage o corriente continua podemos medir lo que son las baterías, las pilas, etcétera. Por ejemplo, si yo quiero medir una batería o una UPS, Unit Power System, yo tengo que colocarla en la escala de 20. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que ella tiene 12 voltios. Entonces yo tengo que colocarlo siempre en la escala mayor. ¿Ya? Independientemente que trabaje en caliente con una fuente de poder y quiera verificar si en el Molex están entrando los 5 voltios del cable rojo y los 12 voltios del cable amarillo, tengo que colocarlo directamente aquí, en esta misma escala que yo tengo en el DCB. Este es un multímetro digital. Este es otro modelo de multímetro digital. Si ustedes se fijan, aquí están las otras escalas que las vamos a utilizar. El HF es para medir transistores.
Los transistores generalmente bipolares. En algunos multímetros, entre más grande sea el orificio de entrada, es mucho mejor. ¿Ya? Porque podemos medir los transistores de potencia, transistores rectificadores, etc. Este que tienen acá, este símbolo, es para los diodos. ¿Ya? Recuerden que un diodo sano tiene que medir entre 500 y 800, independientemente que sea diodo Zener, diodo rectificador. Esta escala de HF se muestra directamente para determinar las polaridades de los transistores. La PNP es positivo base positivo y la NPN es negativo base negativo. Entonces se coloca las terminales acá siguiendo esta norma y se verifica si, teniendo aquí conectada la primera terminal, se convierte en emisor, este en colector y este en base. Si ella no muestra ninguna señal en esta escala, se coloca directamente en las otras siguientes terminales, entonces se convertiría en colector base emisor. Si él no da señal en ninguna parte de este panel, entonces se pasa a la positiva y se coloca emisor colector base. Si no da resultado, entonces se invierten directamente las terminales y se coloca colector base emisor. ¿Bien? Este símbolo de herradura que tenemos acá es para medir las resistencias, algo súper importante. Las resistencias se miden así. Usted coloca este selector que tenemos acá y lo coloca en el mínimo. Este es el mínimo en este tipo de multímetro. Aquí hay 200 ohmios. Aquí hay 2000 ohmios. ¿Bien? Estos son 20.000. La K vale 1000. 20.000. Aquí hay 200.000. Ya todo esto ya es kilos. Cuando ya entramos a los 2000 kilos, ya estamos hablando de mega ohmios. Aquí ya se convierte en un mega ohmio, ¿ya? Porque son 2000 kilos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, voy a medir una resistencia de 150, me tendría que colocar aquí, de 150 ohmios. Si voy a medir una resistencia de 1.5 ohmios, la tengo que colocar aquí en el mínimo. Si tengo una de 2500 ohmios, no la voy a colocar aquí, la tendría que colocar en la escala mayor para que pueda medir mucho mejor. Este es otro tipo de multímetro. Voy a rotar la imagen para que todos se fijen. En este tipo de multímetro, si ustedes notan, siempre ustedes se tienen que guiar, dependiendo de las escalas que van a medir, el nombre de la escala. Aquí ya saben de qué es voltaje de corriente alterna. Aquí el máximo es 750, pero en otros multímetros puede aparecer 600. Si les aparece en esta escala una B pequeña con una virgulilla encima, como que si fuera una ñ, eso significa que también ahí es voltaje de corriente alterna. Aquí tenemos un poco más detallado lo que es los orificios de entrada para transistores. Recuerden que al inicio del curso de mantenimiento y reparación, aquí en el Manuel Olivares, yo siempre en la lista de materiales yo les coloco, por favor busquen multímetros con zumbadores y orificios de entrada para transistores, para que nosotros podamos medir los transistores. Entre más grandes sean los orificios es mucho mejor, porque podemos medir transistores de potencia y rectificadores de señal. Estos que ustedes están viendo aquí también son resistencias, pero estas son directamente de deslizamiento. Estas son conocidas como potenciómetros. Aquí tienen directamente el valor que ellas poseen, en este caso 10 elevado a la 3. Ya, esto no va por bandas de colores, sino va por código. Aquí están las terminales. A medida que nosotros vamos girando este deslizamiento, él va aumentando o disminuyendo la resistencia. Aquí están las dos vistas del mismo aparato. Esto ya lo habíamos visto, que son directamente los diodos LED o diodos emisores de luz. Sirven para mostrar los eventos a través de señales lumínicas. Este es otro tipo de multímetro, también es digital, y si ustedes se fijan, aquí los orificios de entrada son más grandes, pero aparecen en forma horizontal en lugar de circular. Aquí es el NPN, emisor, colector, base, emisor, y el PNP, emisor, colector, base, emisor. La parte que está sombreada en negro es el HF. Si yo coloco el selector acá, entonces voy a colocar las terminales aquí adentro. Esta es la escala de zumbador para medir las bobinas y los transformadores.
Y esta que tengo yo acá es la escala de la resistencia. Miren, aquí les aparece 2M, que es 2 megas. ¿Sí? Y les aparece el símbolo de ohmiaje. Ahora vemos mucho más claro lo que les estaba diciendo. Si ustedes van a medir una batería, este es el DCB. El DCB se representa directamente con una B pequeña, una línea horizontal y 3 puntos abajo. Aquí colocaría yo, si deseo medir la corriente de los 5 voltios del cable rojo de la fuente de poder o el de los 12 voltios de la fuente de poder en el Molex. ¿Ya? Y la B con la virigurilla, que es la forma como que tiene la ñ encima, se utiliza para medir la corriente alterna, es decir, la corriente domiciliar. Toda la corriente que entra a tu casa cuando encendes el televisor, encendes la grabadora, etcétera, estás trabajando con corriente alterna. ¿Ya? Entonces nosotros generalmente siempre trabajamos con 110, 120, pero si asumamos que vamos a una empresa y no sabemos qué tipo de voltaje hay, lo vamos a colocar siempre en la mayor escala. Por ejemplo, aquí está en 600. Aquí aparece mucho más claro lo que les comentaba yo. Estas siglas significan emisor, base, colector, emisor. Miren, y estas son las polaridades, negativo, base, negativo, y esta es positivo, base, positivo. ¿Bien? Este multímetro es marca Nippon America. Este otro multímetro se llama analógico. Esto que ustedes miran acá se llama galvanómetro, ya que es donde va el soporte de la aguja. Voy a girar la fotografía para que sea un poco más claro. Ahorita yo tengo puenteado directamente en continuidad. Él tiene que encender el LED. Este es el que nosotros utilizamos generalmente para probar en frío las fuentes de poder. En todo multímetro analógico generalmente el voltaje de la corriente alterna se representa directamente con el texto en color rojo. En color blanco se encuentra lo que es el voltaje de corriente directa. Ya aquí puedo medir una batería de 9 voltios, por decirlo aquí. Una de 12 voltios la mediría aquí. Si se fijan, las escalas cambian, pero no las siglas. DCB, Direct Current Voltage, voltaje de corriente continua. ACV, voltaje de corriente alterna. No hay ningún problema en eso. Aquí tenemos lo que es la continuidad, y aquí mismo se mide el diodo, aquí donde lo tengo acá. Y en esto, en HF, es para medir los transistores, pero ops, hay un problema. En este tipo de multímetro analógico no tengo para medir transistores. Lo único que puedo hacer es conformarme con la continuidad para saber si la polaridad está bien o está mal. Ya recuerden de que se comporta como un diodo, y esta es la escala máxima de kiloohmio. Miren, aquí yo puedo también medir el voltaje de una pila. Ya recuerden que la unión de varias pilas es una batería, pero una pila, por ejemplo, para encender un Walmart, por ejemplo, estamos hablando de pilas. ¿Bien? Ahora voy a girar directamente acá el galvanómetro, voy a girarlo acá, voy a girarlo directamente Bien, en este primer vídeo vamos a aproximarnos al concepto de electricidad. Podemos definir la electricidad como la acumulación o el paso de cargas. ¿De dónde provienen esas cargas? Pues provienen de los átomos. Aquí tenemos un átomo, un ejemplo de un átomo que tiene un núcleo con protones positivos y una corteza con electrones negativos, como si fueran la Tierra y la Luna, que están girando, los electrones están girando en torno al núcleo. Bueno, pues siempre ocurre que el número de protones en el núcleo y de electrones en la corteza es el mismo. Si hay 4 protones en el núcleo, hay 4 electrones orbitando, cada uno en su órbita en la corteza. Cuando por alguna circunstancia eliminamos algún electrón de esa corteza, el átomo se queda con una descompensación, tiene más cargas positivas que negativas, con lo cual a partir de ahí empieza a crearse una carga eléctrica. Esos electrones pueden pasar de un átomo al vecino
y ahí se produce un movimiento eléctrico y se produce una corriente eléctrica. Existen dos tipos de manifestación de la electricidad estática y la electricidad dinámica. ¿Qué es la electricidad estática? Pues la famosa prueba del algodón con el bolígrafo, frotamos y podemos coger un papelito, se queda pegado, el papelito se queda pegado. ¿Por qué es una electricidad estática? Porque no existe conductores que conecten la carga positiva que yo consigo en el bolígrafo con la carga negativa del papelito. No existe cable ni conexión que haga pasar esa carga eléctrica. Y por tanto, como son cargas de signo contrario, se atraen, pero no existe conexión. Sin embargo, también existe la corriente dinámica y la más fácil de entender es la corriente continua. En la corriente continua existe una carga positiva, una acumulación de carga positiva y una acumulación de carga negativa que se da en el generador. Por ejemplo, esta pila, este es el positivo y este es el negativo. Si yo las conecto a través de un conductor como este, los conecto, al final la bombilla se enciende. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Aquí lo que pasa es que la carga pasa del sitio positivo a través de la bombilla, enciende el filamento y al negativo. Y así constantemente están pasando cargas eléctricas, están pasando hasta que se descargue la energía química que tiene acumulada la pila. En este circuito, este es el generador de energía y este es el que consume la energía. Y los conductores son los cables. Pero tiene que haber un circuito cerrado para que esto exista. En cuanto yo abra el circuito, en cualquier sitio, en cuanto yo lo abra, ya no pasa la carga eléctrica y por tanto el circuito se interrumpe. También existen generadores de corriente alterna cuyo símbolo es este. Por ejemplo, yo he puesto que este generador es de 220 voltios y 50 hercios. ¿Qué significa eso? Significa que 50 veces por segundo el positivo y el negativo van cambiando. Unas veces el positivo está aquí y el negativo aquí, e inmediatamente después es al revés, el negativo es aquí y el positivo es aquí, con lo cual la carga eléctrica va y viene constantemente, pero el efecto es el mismo, la bombilla se sigue encendiendo. Soy Joes, bienvenidos a este nuevo tutorial de módulo 0. Hoy les voy a estar explicando máxima transferencia de potencia, que es un teorema bastante útil en el área de las telecomunicaciones porque nos permite agarrar un transmisor como este y que la antena está acoplada en impedancia, por ahora lo vamos a llamar resistencia, para que pueda transmitir lo máximo posible, ¿ok? Y no haya pérdidas. Entonces, esto es módulo 0 y empieza ya. Módulo 0 presenta tutoriales interactivos para estudiantes de ingeniería. Máxima transferencia de potencia. Aquí tenemos un circuito de Thevenin, el cual, como hemos visto en la clase pasada, está conformado por un voltaje de Thevenin, una resistencia de Thevenin, los cuales son como un resumen de lo que sería el circuito completo lineal de dos terminales que estaría pegado a la resistencia que tenemos acá, que es una resistencia de carga. En este caso queremos saber cuál tiene que ser el valor de esa resistencia de carga para que por ella pase la máxima transferencia de potencia, que él emite lo máximo que puede transmitir en potencia, ¿ok? Entonces usamos la fórmula de potencia, calculamos la potencia en esta resistencia. Entonces, potencia, como hemos visto en clases pasadas, potencia es igual a la corriente al cuadrado que pasa por esa resistencia por la resistencia en sí, que es la resistencia RL. Ok, si nosotros hacemos un lazo y buscamos cuánto es I, vamos a obtener que I está representado por el voltaje de Thevenin sobre la resistencia de Thevenin más la resistencia de L. Todo eso al cuadrado por RL. Como hemos visto en cálculo, en los tutoriales de cálculo, si nosotros queremos sacar cuál es la máxima, el máximo valor de una función, nosotros derivamos. Entonces aquí vamos a tener una función la cual va a ser la relación entre P y la resistencia de carga, la potencia y la resistencia de carga. Entonces, para poder saber cuál es su punto máximo, dónde ocurre,
tenemos que derivar P con respecto a RL. ¿Ok? Entonces, la derivada de P con respecto a RL nos va a dar cuánto tiene que ser el valor de RL para que haya máxima transferencia. Entonces va a ser igual a la derivada de todo esto que está aquí, ¿ok? Sin incluir el RL. Entonces la derivada de esto se iguala a 0 y vamos a obtener que la resistencia de Thevenin es la misma que la resistencia L, lo cual significa que la resistencia de carga, para poder dar la máxima transferencia de potencia, tiene que ser igual a la resistencia de Thevenin del circuito al cual está. Podemos ver eso en una gráfica sencilla en la cual tenemos potencia versus resistencia de carga. La resistencia de carga va a aumentar, o sea, la potencia va a aumentar según aumenta la resistencia L hasta un punto máximo y después va a volver a decaer, ¿ok? Este punto máximo está dado en la resistencia de Thevenin, cuando RL es igual a la resistencia de Thevenin. Y aquí es el punto OP max. ¿Ok? Después, si queremos calcular de una cuánto va a ser la potencia máxima, simplemente, perdonen la letra, va a ser igual al voltaje de Thevenin al cuadrado sobre 4 veces la resistencia de Thevenin. Eso sí, y solo si RL es igual a RT. Si no, no se cumple. ¿Ok? Entonces vamos a ver esto en un circuito. Muy bien, aquí tenemos un ejemplo. Tenemos este circuito, el cual consta de dos fuentes independientes, una de voltaje y una de corriente. Igual que hicimos en los ejercicios anteriores, vamos a calcular su RTH, su R de Thevenin y su voltaje de Thevenin. Se nos pide calcular la RL tal que por ella pase la máxima transferencia de potencia y cuál es el valor de esa máxima transferencia de potencia. Entonces vamos a hacer uso de esta fórmula, la cual yo se las mostré hace poco. Pmax, que es lo que nos piden en la parte B. La parte A nos piden el voltaje de RL. A potencia máxima es igual a voltaje de Thevenin al cuadrado sobre 4 veces la resistencia de Thevenin. Entonces, por lo tanto, tenemos que calcular la resistencia y el voltaje de Thevenin. Vamos a calcular primero la resistencia de Thevenin. Cortocircuitamos la fuente y abrimos la fuente de corriente y medimos cuánto sería la resistencia. La resistencia aquí es bastante sencilla. Resistencia de Thevenin sería igual a estos dos en paralelo, 6 en paralelo con 12 y más 5, porque estos dos están en serie. Entonces esto de aquí, vamos a poner esto como un 1 mejor, ok. Esto da 4, al final da 9 ohmios, ok. Esa es nuestra resistencia de Thevenin. Entonces nuestra resistencia L tiene que ser igual a 9 ohmios. Okay, con eso ya tenemos varios puntos en el parcial. Luego, para calcular la potencia máxima tenemos que buscar el voltaje de Thevenin. Entonces, para buscarlo, nosotros hacemos dos lazos, uno acá y uno acá. Vamos a llamar esto I1 y esto I2. I2 por supuesto va a ser igual a menos 2 amperios, por lo que nos queda bastante sencilla la operación aquí. Nos queda que menos 12 voltios más 6, voy a poner de una, 6 y 12, 18 y 1. Si no están muy hojilla con este tipo de operaciones en lazo, por favor revisen los tutoriales anteriores para que estén bastante filosos al respecto y puedan calcularlo rápidamente, ¿ok? Y sepan lo que estoy haciendo. 2 y 2 es igual a 0. De aquí nosotros calculamos, si pasamos esto por acá, después metemos el valor de I2 aquí y tal,
tenemos que I2 va a ser igual a menos, perdón, I1, ¿ok? Va a ser igual a menos 2 tercios. Si no les da eso, por favor revisen sus operaciones, ¿ok? Pues es lo que tiene que dar. Una vez que tenemos los menos 2 tercios, nosotros buscamos el voltaje de Thevenin. Aquí se les puede parecer engorroso o lo que ustedes quieran, pero lo podemos calcular más fácil de lo que ustedes piensan. El voltaje de Thevenin es el voltaje que va a estar aquí, ¿ok? Entonces nosotros podemos hacer un lazo con todas las resistencias externas que pase por aquí. Hacer un lazo de este tipo, que pase por todo esto. Pero Álvaro, ¿por qué se puede hacer eso y no tomamos en cuenta esta resistencia y esta fuente de corriente? Bueno, ya las tomamos en cuenta al principio cuando calculamos las corrientes que pasaban por cada uno de ellos. Y esas mismas corrientes las vamos a utilizar ahora. ¿Por qué? Vamos a hacer un lazo gigante, como les expliqué ahorita, menos 12 más 6 veces, pero vamos a usar I1 en vez de una corriente en común. Ahora, pasando por el 3, va a haber una corriente I2, ¿cierto? Que es esta que está aquí. Y como hemos visto en tutoriales anteriores, por esta no pasa ningún tipo de corriente. Entonces, ponemos el 0 aquí. Más voltaje de Thevenin, porque estamos pasando por aquí. Esto es voltaje de Thevenin. Eso es igual a 0. De ahí despejamos el voltaje de Thevenin y nos da un valor de 22 voltios. Vamos a la fórmula de potencia máxima. Ponemos que 22 al cuadrado sobre 4 veces la resistencia que era 9. Y eso da 13,44 periódico vatios. ¿Ok? Mantengan este valor anotado porque lo vamos a utilizar ahorita. Fíjense, aquí tenemos un circuito, el cual es el mismo que estuvimos haciendo en la práctica, pues en el ejercicio. Y lo que vamos a hacer con él es demostrar por medio de multisim los valores de la potencia y cómo cuando el potenciómetro, que aquí puse 18, para que hayan valores por debajo de 9 y por encima de 9, cuando sea igual a 9 o el 50%, que es la resistencia de Thevenin, va a tener la máxima transferencia de potencia. Entonces vamos a ir variando el valor de ese potenciómetro y vamos a ver cómo cambia la potencia en la resistencia. Nos vamos acercando y va llegando a 13. Sobre todo los últimos porcentajes son muy cercanos al valor. Okay, aquí tiene 13,44 porque ya llegamos al 50%. Si seguimos subiendo, verán que va disminuyendo nuevamente hasta que llegamos, vamos a decir, al 100%, y es 11,95 por ahí. Entonces él sigue este mismo gráfico que está aquí. Déjame centrarlo un poquito. ¿Vale? Okay. Sigue este gráfico que está aquí, que está hecho según los valores del ejercicio. Como pueden observar, va subiendo a medida que la resistencia de carga va subiendo, la potencia va subiendo hasta un punto y después sigue bajando. Pero en este punto está la potencia máxima. Bueno, si les gustó este tutorial, por favor denle me gusta, contribuyan con nosotros, dándonos visitas, clic, compártanlo con sus amigos. Cualquier persona que necesite ayuda en las materias, díganle que vean los tutoriales y espero que seamos de ayuda. Si les gustó el video, me gusta y suscríbanse. Hasta luego.